La historia que os contamos hoy hablamos de un tenista cuya carrera se quedó frenada justo en el momento donde explotó y donde empezó a codearse con los mejores del mundo. Una enfermedad le dejó fuera y luego con el paso de los años descubrimos que incluso tiene tintes trágicos porque hubo un amago de suicidio. Hablamos de Robin Soderling, un tenista que decimos que tiene una historia realmente súper interesante que os invitamos a que veáis. Venga, cabecera y empezamos. Pues hoy en el canal vamos a hablar de un hombre que, sobre todo murciego, es conocido por ser el primer tenista que derrotó a Rafa Nadal en Roland Garros. Sí, hablamos de Robin Soderling. Viendo su palmarés tiene bastantes cosas, ¿no? Cosas interesantes, pero es verdad que esa es especialmente difícil y especialmente única. Solo lo podrá decir él. Pero bueno, vamos a intentar desarrollar un poco cómo fue la carrera de Robin. Carrera extraña, ¿no? Por el final, quizá también por lo que pasó entre medias, pero bueno, interesante. Y tiene una historia curiosísima, una de las historias que a nosotros mientras la estamos preparando más nos ha gustado preparar porque es que, como decimos, es una historia que tiene prácticamente de todo, ya lo vais a ver. Pues bueno, para iniciar un poquito cuál es la historia de Robin Soderling pues nació un 14 de agosto del año 84 en Tibro, en Suecia, y la verdad que de Junior fue un jugador bastante exitoso. O sea, llegó a ser número 2, ganó la Orange Bowl, ¿sabéis? Ese torneo para menores de 16 años, ganó ese torneo sin perder ningún set, ganó en la final a Pico Mónaco. Y se hizo profesional el año 2001, pero no disputó demasiados partidos, tanto ni en 2001 como 2002. No fue hasta 2003 cuando sí que empieza ya a ser un poquito más habitual en el circuito. Y hay una foto de año 2003, Murciego, que yo te quiero enseñar, que alguno podrá decir, ¿estos son Andy Lucas? No, no, no son Andy Lucas. Son Robin Soderling y Rafa Nadal, que en aquel año todavía acababan de empezar sus carreras, ¿no? ¿Y quién les iba a decir lo que iba a pasar más tarde? Pero bueno, ese año 2003 fue el año de despegue de Soderling. Sí, ni son Andy Lucas ni terminaron cantando Son de Amores, porque no fueron íntimos amigos. Pues curiosamente, 2 años antes de esa foto, Robin Soderling consigue su primera victoria profesional, fíjate contra quién, contra Ramón Delgado, que fue contra el mismo rival que la consiguió Rafa Nadal. O sea que un poco sus carreras ya estaban ahí yendo a la par. Es verdad que 2003 es el año de despegue con su primera final, además en Estocolmo, en su casa, donde la pierde con Fis. Al año siguiente, el 2004, ahí ya sí que consigue ganar el primer título en Lyon, se mete top 50. 2005 tuvo una operación de rodilla donde un poco se separó todo y luego en 2006 pues tocó recuperar, ¿no? Meterse ya un poquito más arriba, si no me equivoco ya top 25. Bueno, iban pasando los años, cada vez estaba un pelín más arriba hasta que llega 2000, hasta que llega 2007 y el bueno de Soderling se hace famoso, digamos, por esto. Un partido en Wimbledon en tercera ronda con Nadal y ese gestito de Robin Soderling que quiso hacer un poquito el graciosito, pues no sé si le costó caro, desde luego el partido no lo ganó, pero sí le costó un poco la enemistad con Nadal y yo diría la enemistad con toda España, porque nadie se esperaba. Es verdad que era un poco la moda de las imitaciones y todo eso, pero fue un punto de inflexión en que mucha la gente ya empezó a señalarle y dijo, el gracioso, cuando Soderling tenía muchísimo talento. Bueno, la cuestión es que llega luego 2008, Robin, 24 años, con una carrera que ni fu ni fa, la verdad, bien, una carrera bien, se mantiene en la élite, juega los grandes torneos, pero es verdad que no llega al punto de inflexión hasta que precisamente ese año rompe con su entrenador, rompe con Peter Carson y contrata al hombre que acabaría siendo determinante en su trayectoria, que es el gran Magnus Norman. Sueco como él, ex número 2 mundial, finalista de Roland Garros en el año 2000, alguien con el que de repente cambia el chip y ese mismo año, a final de 2008, pues consigue victorias contra Roddick, contra Monfils, gente que estaba en el top 10 y acaba la temporada en el número 17 del mundo, su mejor clasificación. Entonces, desde esa rampa de lanzamiento, llega 2009. Y en ese año 2009 sucede una cosa, que es como que pasa a un siguiente nivel. Junto a Norman empieza a mejorar, a ser mejor tenista. Y fíjate, Murciego, que pasa una cosa en el torneo de Roma. Justo apenas una semana y media, 2 semanas antes de Roland Garros, que fue donde realmente explotó. En ese torneo se enfrenta a Rafa Nadal en tercera ronda y Nadal le mete una auténtica paliza. El resultado fue 6-1, 6-0 para el español. Y alguno podrá pensar, bueno, eso fue un partido donde hubo poca historia, pero no, si alguien recuerda ese partido, lo que sucedió en aquel partido,
el resultado es muy engañoso porque fue un partido muy igualado, sorprendentemente. O sea, aunque parezca que no fue muy igualado. Y contó Norman en una entrevista que justo después de ese partido se fue con Soderling al vestuario y estuvieron hablando porque no procesaba el resultado con lo que había sido el partido. Dice que estuvieron varias horas hablando, analizando lo que había sucedido y se dieron cuenta que realmente aquello fue un poco un traspiés. Y se vio a la siguiente, 14 días después, cuando se enfrentó a Rafa Nadal en Roland Garros, la típica foto, ¿no? La mítica foto de aquel partido cuando Soderling derrota a Nadal, el primero que lo logra, como mencionábamos antes. Y se dio todo el mundo cuenta que aquello simplemente fue una falta de confianza de aquel día, pero Soderling cambió en este partido. O sea, fue otro tenista. Aunque el propio Norman también dice que en ese Roland Garros el mejor partido que le vio fue ante Ferrer en tercera ronda. Pero es que fíjate, derrota a Ferrer en tercera ronda, Nadal en cuarta, a Davydenko en cuartos de final, a Fernando González en semifinales. O sea, él mismo decía, yo cuando gané a Nadal quería ser recordado no como el tenista que venció a Nadal y luego como el que perdió en la final. Él quería ganar el torneo, pero en aquella final, pues evidentemente le derrotó Federer, se quedó justo a las puertas. Fíjate lo que es pasar por todo lo que pasó en ese torneo y que al final termines perdiendo la final. Y, y se quedó ahí a las puertas de ese título cuando soñaba con lograrlo. Pero eso fue, como decimos, el punto de inflexión donde realmente la carrera de Soderling despegó, Murciego. Sí, bueno, se chocó con la historia, ¿no? Que era Roger y esa oportunidad de cerrar el círculo, de lograr el Grand Slam, y por muy bien que estuviera jugando Robin, pues no se le podía escapar a Roger la opción. Aún así, coincido contigo en que es el punto de inflexión y ya no baja el nivel. O sea, Robin ya se acostumbra a los grandes escenarios. En ese 2009, luego en Wimbledon, vuelve a toparse con Federer, con el que pierde en octavos. Luego gana Bostad, que parece un torneo que, bueno, no tiene mucho peso en el calendario, pero desde Norman en el 2000, que no lo ganaba un sueco, con lo cual también es muy importante. Y luego en cuartos de final vuelve a chocar con Federer en el US Open. O sea, ojito, porque estamos hablando de que en 2009, en los 3 Grand Slam que juega, porque Australia no lo juega, en los 3 pierde con Federer. O sea, que también muy ligado el suizo a la historia del sueco. Pasa también otra cosa muy importante ese año, que es que va de reserva a las ATP Finals y la lía muchísimo, porque gana, ojito, gana el grupo B, ganando a Nadal, otra vez, ganando a Djokovic y acaba haciendo semifinales. Acaba el año 8, o sea, es que el crecimiento de Robin ese año es tremendo. Luego llega 2010, que para muchos dicen que es su mejor año, y otra vez en Roland Garros pasan cosas, ¿no? En Roland Garros esta vez sí gana a Federer, le gana en cuartos de final. Y por cierto, ojito, porque si decíamos que fue el primer hombre en ganar a Rafa en Roland, esta victoria supone el cortarle la racha a Federer de 23 semifinales seguidas en Grand Slam. Aquí Roger se queda en los cuartos. Y luego Robin llegaría de nuevo hasta la final y esta vez se cambiaban las piezas, le tocaba perder la final con Nadal. En Wimbledon vuelve a perder con Nadal. O sea, con esto lo que quiero decir es que el tipo llegaba hasta donde tenía que llegar en los Grand Slam. Le ganaban los grandes. Y luego a final de 2010, otra cosa muy importante. Bueno, dos cosas. La primera es que pasa por primera vez a una final de Master 1000 en París-Bercy contra Monfils. Y ese título lo gana. Ese título, además, le da el derecho a tener el mejor ranking de su vida, número 4. Y luego, a final de ese año, pasa otra cosa que también es muy importante y para mí inesperada. Y es que corta con Norman. Dejan de trabajar juntos cuando parecía que la cosa ya, pues no sé, para mí es un perfil muy babrinca, en el sentido de que el siguiente paso ya era empezar a ganar Grand Slam. Y no porque también estuviera con Norman, sino porque tenía el talento. Bueno, pues sin Norman llega el 2011 y el tío va como una moto. Tengo aquí la lista. Gana Brisbane a Roddick, Rotterdam a Songa, Marsella a Cilic y Bostad a David Ferrer. Ese torneo en Bostad lo gana sin perder ningún set. Pierde 13 juegos en 4 partidos. Bueno, pues ¿quién le iba a decir a Robin que ese torneo iba a ser el último de su carrera? Pero antes de que nos pongamos a hablar de lo que le pasó, quiero hablar de las estadísticas de Soderling en cuanto a los números antes de 2009 y después de 2009. Ahí lo podemos ver. Entre 2001 y 2008, Grand Slam, balance de 14-20, solo 3 títulos y nunca había pasado de tercera ronda. Entre 2009 y 2011 estamos hablando de 2 años y medio, 37 victorias en Grand Slam, 2 finales, 4 veces cuartos de final y 7 títulos, además de su mejor ranking, el 4 del mundo. Algo pasa en ese 2009 que la carrera de Robin despega y para mí es una pena porque yo creo que nos quedamos sin conocer dónde estaba realmente su techo. Pero ese éxito en 2009 había algo detrás que
hemos sabido con el paso de los años, es que todo ese éxito traía como un pequeño regalo envenenado, ¿no? Luego con los años pues contó lo que realmente le pasó a Soderling, que con ese éxito que tuvo en 2009 que hemos contado aquí, pues empezó a sufrir de problemas de ansiedad. El éxito le metió muchísima presión, a sí mismo él se ponía muchísimas expectativas, y eso le creó, como decimos, un problema a nivel mental. Él lo contó en una entrevista y ojo porque las declaraciones son bastante fuertes. Dice, tenía muchísima ansiedad, no me sentía bien. El más mínimo ruido me daba pánico, todo me daba miedo, y llegué a buscar en Google diferentes maneras de suicidarme. Los éxitos me generaron muchísima presión. Desde 2009 sentí que solo había 3 jugadores con los que podía perder. Si perdía ante alguno del resto, me sentía como un perdedor. Estuve en un agujero donde me costó salir. Él llegó incluso a decir que el salir a pista le producía tal ansiedad que se ponía a llorar en el vestuario y que no quería salir. O sea, imagínate el punto al que llegó Robin Soderling con ese tema. Y como decimos, esto es algo que no hemos sabido hasta que pasó mucho tiempo, que él lo confesó en una entrevista. Porque, claro, lo que nosotros vimos es que en 2011, cuando gana Bastard, que se aleja de las pistas por una mononucleosis, nosotros pensamos que realmente ese era el problema, pero es que todo se genera a partir del problema de ansiedad, que le baja la defensa, empieza a enfermar mucho más y eso hace que contraiga la mononucleosis. Eh, es bastante fuerte el tema porque ya sabemos que la mononucleosis no afecta a todo el mundo por igual. Hay gente que se cura en 3 semanas. Mira, yo mismo la tuve y en 3, 4 semanas estuve perfectamente, pero a él le costó demasiado. Fíjate que dice, los primeros 6 meses fueron realmente muy duros. Apenas me podía levantar de la cama, tenía muchísima fiebre. O sea, no podía hacer absolutamente nada, no se podía ni levantar de la cama para hacer absolutamente nada. Entonces, el regresar a la vida tenística es absolutamente, pues, una utopía, ¿no? Durante todo ese tiempo, él intenta hacer 3 regresos. 3 veces intenta regresar en vano, porque en cuanto aumentaba un poquito el nivel, decía Soderling que se empezaba a sentir muy cansado y que no podía. Y no es hasta el año 2015, un 23 de diciembre, cuando en plenas navidades nos dice Robin Soderling que se retira, ¿no? Y dice Murciego que fue un alivio, ¿no? Porque por fin, después de 4 años luchando con la enfermedad, intentando regresar, eh, ya sabéis que si él mismo se ponía muchísima presión, para él decía que el tenis lo era todo, deja eso atrás, como que hace clic, y al fin se da cuenta de que puede tener otra vida, ¿no? Que ya puede pasar un paso más adelante en su carrera. Mm. Fue muy duro, la verdad, porque teníamos constancia de la mononucleosis, pues por ejemplo, de Federer, ¿no? Gasquet creo que también la pasó. A Ansic le costó la carrera, pero claro, Ansic no había hecho tantas cosas como Soderling. Entonces fue como, qué rabia, no nos han dejado ver lo mejor, ¿no? Quizás le faltaba lo mejor de su carrera y como dices, fueron 4 años muy duros que bueno, al final tuvo que pasar página, no le quedó otra y la verdad que, oye, luego no perdió el tiempo porque el tipo ha hecho un montón de cosas, o sea, ha sido empresario, mira, ahí le vemos con la camiseta con su propia marca, hizo unas pelotas de tenis personales, o sea, de su marca, fue director del torneo de Estocolmo, fue entrenador también de los hermanos Ymer, que ahora mismo pues son lo poquito que le queda a Suecia, ¿no? Es increíble pensar el momento por el que pasa el país sueco, pero él entrenó durante un tiempo a los Ymer y ahora mismo pues es capitán del equipo de Suecia. O sea que muchas cosas, pero sobre todo, como bien decías, lo más importante, y él lo ha dicho, ¿a qué me dedico ahora? A vivir tranquilamente en mi casa, con mi esposa y mis hijos. Y eso es ya lo que me va a dar a mí la paz hasta el final de mis días. Es una pena Murciego porque, yo digo, con 27 años se le corta la carrera, solo con 27, ¿eh? Y cuando estaba, además, en el punto álgido, que seguro que Soderling hubiera sido, como tú has dicho antes, un tipo babrinca, un tipo que seguro hubiera estado en varias finales, incluso yo creo que hubiera ganado algún slam, porque es que tenía un tenis magnífico. Y qué casualidad, fíjate, justo se retira en ese torneo donde gana, donde ya justo empezó a tener mononucleosis porque la empezó a tener en Wimbledon y en Basta, que fue 2 semanas después. Gana el torneo sin perder ningún set, estando con fiebre y cansado. O sea, que imagínate lo que hubiera sido ese hombre. Es una pena, una historia trágica cortada por problemas de ansiedad, sobre todo la mononucleosis, que nos impidió ver un poquito más del sueco. Qué pena, pero bueno, una historia bastante curiosa, chicos. No sé qué pensáis del tema de Soderling, si os gustaba, si os caía bien, si os caía mal, si con el paso del tiempo habéis cambiado vuestra opinión sobre él. Dejadnos aquí en comentarios qué pensáis. Y Murciego, ay, qué penita del tema Soderling. A mí me gustaba, no sé a ti, ¿eh?
A ver, un placer, ¿no? Esa derecha, es que yo me acuerdo mucho de ese partido con González en Roland Garros, derecha contra derecha, una barbaridad, pero bueno, hoy tocaba tocar un tema triste, ya vendrán otros más felices. Exactamente. Pues nos vemos en próximos vídeos. Estad atentos aquí al canal. Chao. Chao.